visitar la Torre Eiffel, asistir a una reunión laboral, trotar en la playa y todo sin salir de casa. Son tan solo algunas de las experiencias que promete el metaverso. En esta edición de Efecto Naim, le contamos en qué consiste este ambicioso proyecto digital y por qué le debe importar. Además, el destacado profesor Aaron Friedberg nos cuenta cómo el mundo occidental lleva décadas equivocándose con China. Y lo llevamos de viaje para conocer los inesperados orígenes de la hamburguesa, el pozole y otros populares platos. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. En octubre del año 2021, la compañía Facebook anunció que cambiaría su nombre. De ahí en adelante se llamaría Meta. En parte, este cambio se refiere o depende de la apuesta de la empresa por desarrollar un nuevo proyecto, el llamado metaverso, que ha sido descrito como la Internet del futuro. Se trata de universos virtuales donde las personas pueden interactuar entre sí y realizar actividades cotidianas como asistir a trabajar o tomar un café con un amigo o jugar algún juego de algún tipo, pero todo de manera virtual. Es importante, sin embargo, tener en mente que esta iniciativa está en fases muy iniciales y la empresa Meta no es la única involucrada. Más de 500 compañías están participando en la construcción del metaverso, entre ellas Microsoft, Google, Nike y hasta McDonald's. Quienes promueven este proyecto tecnológico aseguran que el metaverso cambiará completamente al mundo digital tal como lo hemos conocido hasta ahora. Por eso le están dedicando mucho tiempo y mucho dinero. Según la empresa de asesoría empresarial McKinsey, solo en los primeros 5 meses del año 2022 se invirtieron más de 120.000 millones de dólares en el metaverso. Para entender mejor cómo funciona todo esto, qué usos le podemos dar y cuán exitoso podría llegar a ser, hemos preparado el siguiente reportaje. Aquí explicamos el metaverso, mírenlo. Desde 2017, la empresa estadounidense Immerse apuesta por definir el futuro del trabajo. Han creado un entorno digital inmersivo que simula desde oficinas hasta salas de conferencia. Gavin Menichini es parte de este proyecto. En el mundo real, la mayoría de las personas suelen trabajar desde una sola computadora con muchas distracciones, pero con Immersed puedes llevar tu computadora al entorno de la realidad virtual y crear varios monitores. Si eres una persona que trabaja con muchas aplicaciones al mismo tiempo, puedes separar ese trabajo en 5 monitores en lugar de uno. Immerse se apoya en las gafas de realidad virtual Quest. Son desarrolladas por la gigante tecnológica Meta y el precio de algunos modelos puede superar los $1,400. Pero esta experiencia de realidad virtual es solo una de las que podrían formar parte del metaverso. Así lo explica el Dr. Ibrahim Baghili, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Estatal de Luisiana en los Estados Unidos. El metaverso existe ahora mismo en diferentes partes o facetas. Tenemos experiencias de realidad virtual o juegos de realidad aumentada como Pokémon Go. Pero cuando todas estas aplicaciones estén disponibles en una sola plataforma inmersiva, eso es lo que se supone que realmente sea el metaverso. Es decir, ahora mismo los potenciales usuarios del metaverso están distribuidos en múltiples plataformas, y no todas operan con las costosas gafas o los chalecos sensoriales de la realidad virtual. También están plataformas como Decentraland, que fue creada por 2 argentinos en 2017 y que permite a los usuarios comprar parcelas o terrenos virtuales desde una computadora. Recientemente, el interés en el metaverso se ha disparado, pues si bien no hay consenso sobre lo que podría llegar a ser, muchos lo consideran la próxima versión del Internet. Gran parte de los esfuerzos actuales están destinados a crear las tecnologías necesarias para concretar el metaverso.
Por ejemplo, en agosto de 2022, en Pekín, China, se realizó la Conferencia Mundial del Metaverso. Allí participaron multinacionales como la estadounidense Nvidia, que está trabajando en mejorar las tecnologías de simulación y diseño 3D para que las experiencias hiperrealistas del metaverso puedan ser un hecho. Otras empresas emergentes como HSUN también participaron. Estas cámaras 3D son capaces de escanear el cuerpo de una persona en un segundo. Están siendo utilizadas en el metaverso, en los entornos virtuales y en el desarrollo de videojuegos. La industria de los videojuegos, precisamente, ya cuenta con miles de millones de usuarios que están familiarizados con tecnologías inmersivas e interactivas. Es por eso que, como parte de sus ambiciones en el metaverso, la gigante tecnológica Microsoft anunció en 2022 la compra de la empresa de videojuegos Activision Blizzard por más de $68 mil millones. Las redes celulares 5G también serán fundamentales para que los dispositivos móviles puedan acceder al metaverso con facilidad y rapidez. Así, Google anunció que invertirá $40 millones en la empresa informática taiwanesa Ennoconn, que es experta en desarrollar tecnología 5G. Incluso actores como el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos o el gigante del entretenimiento Disney están destinando recursos a este gran proyecto. Y es que las promesas y expectativas son infinitas. El metaverso puede cambiar muchas cosas en términos de comunicación. Posiblemente puedas visitar otro país de manera virtual o incluso podrías crear tu propio país virtual con tu propia moneda virtual que se pueda intercambiar con las de otros países. Eso podría tener muchas implicaciones financieras. Los analistas prevén que el metaverso terminará impactando actividades cotidianas que incluyen el deporte, el comercio, la educación o la moda. El diseñador Tommy Hilfiger, por ejemplo, ya ha realizado eventos muy exitosos en plataformas como Roblox. Estás llegando a un público al que normalmente no llegarías a través de la moda física. Son en su mayoría jóvenes que a menudo viven en este mundo virtual, pero se trata de cientos de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, los marcos regulatorios y de protección al consumidor no están avanzando tan rápido como lo hace la tecnología. Una reciente investigación aseguró que el metaverso no podría proteger la privacidad de sus usuarios, y ni hablar del consumo energético que implicaría el metaverso. Según el banco de inversión Citi, el mercado del metaverso podría llegar a los $13 billones para 2030. Ya veremos si se concreta para esa fecha o si se queda en teoría. ¿Qué proyecto tan ambicioso? El metaverso, que llega acompañado de muchas promesas y posibles ventajas, pero también desventajas y riesgos. Queda por verse cómo se materializa y aquí le seguiremos la pista, por supuesto, para traerles toda la información pertinente antes que nadie. Al regresar de la pausa cambiamos de tema. Un destacado experto nos revela por qué cree que las democracias de Occidente son las responsables de que China se haya convertido en una agresiva e insaciable potencia global. No se vaya, es muy importante. En los últimos años se ha discutido muchísimo la influencia de China en el mundo, su sorprendente crecimiento económico, los esfuerzos de este país autoritario por dominar el panorama internacional y las tensiones que todo esto ha desatado. Hoy vamos a hablar de China, pero desde un ángulo muy diferente. Para esto tengo un invitado que es experto en el tema. Su nombre es Aaron Friedberg. Él mantiene que las democracias del mundo no han hecho lo suficiente para contener la ambición del gigante asiático y del Partido Comunista Chino. Desde hace 35 años, Friedberg es profesor de Ciencias Políticas y de Asuntos Internacionales en la prestigiosa Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Además, es miembro del Centro de Investigación German Marshall Fund y es consejero para la Oficina Nacional de Investigación Asiática en Estados Unidos. En los años 2003 al 2005, Friedberg se desempeñó como asistente para asuntos de seguridad nacional en la oficina del vicepresidente de Estados Unidos, que en ese momento era Dick Cheney. El profesor Friedberg también ha trabajado en reconocidos centros de investigación como el Woodrow Wilson Center en Washington, el Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard y actualmente es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos.
Friedberg es autor de varios libros sobre el continente asiático. El más reciente se titula Entendiendo mal a China. A continuación, Friedberg nos cuenta cuáles han sido los mayores errores del mundo occidental en su relación con China. Esta es mi conversación con el profesor Friedberg. Miren. Bienvenido al programa, profesor Friedberg. Thank you very much for having me. En su libro, Entendiendo mal a China o Equivocándose con China, usted argumenta que Occidente ha fallado en su manera de lidiar, de interactuar con China. ¿Cuál ha sido el mayor error del mundo occidental en su relación con este gigante asiático? I think the single biggest mistake, which then contributes to many others, Creo que el error más grande, que a su vez da pie a muchos otros, ha sido subestimar la determinación del Partido Comunista de China de mantener el control exclusivo del poder político. Desde principios de la década de los 90, la estrategia del mundo occidental hacia China se ha basado en la suposición de que el Partido Comunista de China ayudaría a transformar los sistemas políticos y económicos de ese país. Y eso fue un error. and that was a mistake. El historiador y militar Tucídides, quien durante el siglo V a.C. escribió la historia de la guerra del Peloponeso, planteó que cuando hay un poder establecido y un poder en ascenso, el conflicto armado se vuelve inevitable. ¿Es ese el punto en el que nos encontramos cuando se trata de la relación entre un poder ascendente, China, y un poder establecido, Estados Unidos? So no, I don't think so. No, creo que las tensiones que han ido aumentando en la última década, no solo entre China y Estados Unidos, sino también entre China y otros países democráticos, se deben a cambios en el carácter de China, que se ha vuelto más asertiva e incluso agresiva en varios aspectos. And even aggressive in various ways. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo muy explícitamente que su país no dudaría en defender a Taiwán si China decide atacar a este territorio. ¿Qué tan probable es que China lance una acción militar contra Taiwán? I think the risks of that are growing. Creo que los riesgos están aumentando porque las capacidades de China están aumentando. Hace 20 años, China no tenía la opción de usar la fuerza militar para subyugar a Taiwán. Ahora sí. Además, los esfuerzos de China para unificar a Taiwán han fallado principalmente porque los taiwaneses han visto cómo China trata a su propia gente y cómo ha sido la represión en Hong Kong. Así ha desaparecido cualquier posibilidad de una integración pacífica de Taiwán al territorio chino, y eso también aumenta los riesgos de una acción militar. Por otro lado, Estados Unidos y Taiwán han estado hablando más seriamente sobre el fortalecimiento de la defensa taiwanesa, y hay una última razón por la que creo que las probabilidades de una acción militar china contra Taiwán han aumentado. No estoy del todo convencido, pero creo que Xi Jinping ve la resolución a este conflicto de larga data entre China y Taiwán como lo que debería ser el mayor logro de su liderazgo político. Entonces, el único aspecto positivo de que Xi haya comenzado su tercer mandato como secretario general del Partido Comunista de China en octubre de 2022 es que tendrá más tiempo de pensar en cómo solucionar este conflicto. Pero en general los riesgos sí han incrementado. But overall, the risks are rising. ¿Qué le sorprendió más? ¿El hecho de que Vladimir Putin y Xi Jinping parecían estar trabajando juntos o el hecho de que recientemente China ha hecho un esfuerzo por distanciarse de Putin y de su estrategia frente a Ucrania? I don't think that China has taken much of a distance. No creo que China se haya distanciado mucho de Putin, o por lo menos no de una manera significativa. Más bien están buscando la manera de decir, oye, no nos culpen por esto, o no somos responsables de este conflicto. Pero el comportamiento de China sigue siendo el mismo desde que comenzó el conflicto en Ucrania. Le están proveyendo a los rusos una coartada diplomática. Están repitiendo la propaganda rusa. Están comprando más petróleo y grano ruso. Y le están vendiendo a Rusia los semiconductores que necesitan. No le doy mucho peso a los argumentos de que ahora existe alguna distancia entre China y Rusia. Dicho esto, sí creo que Xi Jinping quisiera que el conflicto termine o que se convierta en una guerra estacionaria que mantenga a Estados Unidos y a Europa ocupados. Ciertamente, no quiere ver a su amigo Vladimir Putin humillado y derrotado. Creo que esa es la mayor preocupación para China ahora mismo. Y por cierto, si Vladimir Putin hubiese conseguido lo que quería con la guerra en Ucrania, China no hubiese tenido ni una sola objeción al respecto. Los problemas vienen debido a la incompetencia de Rusia. The problems arise from Russian incompetence.
Si un grupo de líderes de países occidentales le pide su opinión sobre cómo lidiar con China, ¿usted qué le recomendaría? Creo que lo más importante de ahora en adelante es intensificar y afianzar la cooperación entre las democracias para lidiar con China en todos los frentes: el económico, el tecnológico, el propagandístico, el militar, etc. No hay ninguna duda de que los países democráticos tienen los recursos para contrarrestar a China. Si sumas el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, México y Canadá, y de todos los países que conforman la Unión Europea, obtienes una cifra que representa la mitad de toda la economía mundial. China, por su parte, representa el 18 o el 19%. La pregunta es si realmente podemos cooperar lo suficiente para hacer uso de ellos de manera efectiva. Gracias por acompañarnos, Dr. Friedberg. Thank you very much. No se vaya. Después de la pausa los llevo a conocer las más insólitas subastas que se han llevado a cabo en el mundo. Se va a sorprender. Las subastas son ventas de algún producto o servicio que se hacen al mejor postor. Es decir, la persona que ofrece más dinero se lo lleva. Este método se utiliza con frecuencia para vender bienes únicos y normalmente muy costosos, como son obras de arte o los objetos coleccionables, en algunos casos hasta casas y apartamentos. Pero algunas subastas han llevado su afán de lucro a niveles inimaginables, desde animales vivos hasta esculturas egipcias. Así le traemos algunas de las subastas más controvertidas de todos los tiempos. Miren. En 2018 se descubrió en los Estados Unidos este esqueleto de un gorgosaurio, un dinosaurio que habitó en la Tierra hace aproximadamente 77 millones de años. Pero en lugar de terminar en un museo, se convirtió en el primero de esta especie en ser subastado por la casa Sotheby's en Nueva York. La venta por $6 millones en 2022 alarmó a los paleontólogos, quienes temen que estudiar fósiles sea cada vez menos asequible. $6 millones fue también el monto ganador cuando en 2019 la casa Christie's en Londres subastó una escultura de 3.000 años de antigüedad del faraón egipcio Tutankamón. Acto seguido, el gobierno de Egipto le pidió a la Policía Internacional Interpol que ayudara a encontrar el artefacto, pues aseguran que fue robado en los años 70. En 2022, la manada de leones del zoológico Safari Zoo Lahore en Pakistán llegó a alcanzar los 30 miembros. Ante la falta de espacio, intentaron subastar 12 de ellos a coleccionistas privados. La controversial decisión fue denunciada por el Fondo Mundial para la Vida Silvestre. Cuando se venden grandes felinos, con frecuencia no tenemos un mecanismo para monitorear adecuadamente a quienes los compran. El zoológico tuvo que cancelar la subasta y optó por expandir sus instalaciones. Y en 2018, la subasta de la obra Girl with Balloon o Niña con Globo del artista urbano Banksy sorprendió al mundo. Mientras se anunciaba su venta por $1.400.000, la pieza comenzó a autodestruirse, deslizándose por un triturador escondido detrás del marco. Lo más insólito es que no perdió valor. El comprador vendió los restos de la obra en 2021 por $25 millones. Y para terminar el programa vamos a hablar de comida. Ciertos platos se han vuelto muy representativos de algunos países o de sus culturas. Por ejemplo, las hamburguesas, que las asociamos tradicionalmente a Estados Unidos. Hay cadenas estadounidenses como McDonald's o Burger King que las han contribuido a internacionalizar. Pero resulta que este y otros varios platos tienen orígenes complicados, curiosos y con frecuencia muy poco conocidos. A continuación nos vamos de viaje por el mundo para descubrir de dónde vienen realmente algunas de las comidas más populares. Miren. Los orígenes de la hamburguesa son ampliamente debatidos. Algunos historiadores han descubierto que la idea de cocinar carne de ganado picada en forma de medallón se remonta a la antigüedad. Pero el verdadero precursor de la hamburguesa parece venir de Hamburgo, Alemania. Esta ciudad portuaria
era conocida por producir carne de muy buena calidad en el siglo XIX y también por un plato que eventualmente llegó a los Estados Unidos y fue bautizado como filete de hamburger. Para 1890, los estadounidenses comenzaron a comer este filete entre dos pedazos de pan, dando nacimiento al plato que hoy conocemos. El pozole es una sopa mexicana conocida como la cura de todas las penas. Aunque hay muchas versiones, los ingredientes base suelen incluir maíz, chile y carne de cerdo. Pero según varios textos históricos, en el México prehispánico, este platillo se preparaba como parte de un ritual indígena y la carne que se utilizaba era de humanos. Los nachos también tienen orígenes curiosos. En los años 40, unas clientas estadounidenses llegaron a un restaurante que estaba por cerrar, en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, en México. El cocinero encargado, Ignacio Nacho Anaya, decidió atenderlas y les preparó un platillo con las sobras del día: tortillas cortadas y fritas, queso y jalapeños. Lo llamó el especial de Nacho, dando lugar a esta popular comida. Los vegetales cubiertos en masa y fritos no faltan en ningún restaurante de comida japonesa, pero esta técnica, que hoy se conoce como tempura, tiene sus orígenes en el plato portugués pececitos del jardín, que consiste en freír judías cubiertas en masa. La receta llegó a Japón en el siglo XVI de la mano de un grupo de marineros portugueses y cambió la cocina del país asiático para siempre. Ya lo ve, los platos icónicos de un país pueden tener orígenes muy inesperados. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Recuerde que puede visitarnos en efectonaim.net. Ahí está todo. Ahí encontrarán nuestro contenido, los informes, las entrevistas, todo gratis. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.